Bien, ahora vamos a comenzar con la primera herramienta que es el brainstorming o conocido también como lluvia de ideas. Esta herramienta consiste en aprovechar toda la capacidad imaginativa o creatividad de un equipo de trabajo reunido para identificar lo siguiente: nuevos proyectos, productos, servicios, slogans, estrategias de mercado, etc. Esto es muy útil para implementar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo. ¿Cuándo vamos a utilizar el brainstorming? Este debemos implementarlo cuando deseamos tener un rango amplio de opciones, cuando se requieren ideas creativas y novedosas, cuando ello crea la participación de un grupo. La etapa sugerida es la etapa de planificación, control, según el ciclo PDCA, y el ciclo de definición o de análisis en la metodología 6 Como vamos a desarrollar un brainstorming, tenemos ciertas reglas a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que las ideas no se critican, no se evalúan, no se discuten y no se deben descalificar. Las ideas más creativas o las más extravagantes son bienvenidas. Se puede combinar ideas, sustraer o adicionar el contenido, etcétera, etcétera. Y por supuesto, absolutamente todas las ideas tienen que ser recolectadas. Una vez reunido el grupo y habiéndose explicado dichas reglas, vamos a comenzar con el brainstorming. Debemos hacer lo siguiente. Vamos a revisar el tema que deseamos desarrollar y se debe asegurar que todos entienden y comprenden el objetivo de esta sesión. Se deben dar unos minutos para ir generando las ideas de manera independiente. Y por supuesto, después ya comenzamos con la recolección de ideas por varios minutos hasta que ya no sea posible generar más ideas. Muchas veces el silencio es el mejor indicador para la limitación de ideas generadas. Durante la recolección de las ideas es posible lo siguiente. Para que un participante no pierda la idea que genera, se debe proporcionarle una hoja de papel. Debe haber un moderador para hacer cumplir las reglas de oro que ya hemos mencionado, alentar la participación y generar un ambiente agradable de trabajo. Las risas u otro tipo de reacciones negativas deben ser evitadas ya que son muy comunes y eliminan la creatividad de los participantes. Muy importante, no queremos eliminar la creatividad o restringirla. No se deben anotar ideas repetidas para evitar información duplicada para analizar al final de la sesión. Todas las ideas deben anotarse en un lugar visible para todos los participantes. Las ideas más inusuales o locas generalmente son las mejores y más creativas y por supuesto ofrecen soluciones no convencionales al problema. Tener muy en cuenta que evitar risas, evitar que se comenten, que se aliente cierta participación o que se denigre participación de algunos participantes. Tomar en cuenta que es muy importante cada uno de estos puntos. Bien, tenemos algunos formatos. Podemos tener formatos gráficos, podemos tener formatos meramente escritos, podemos tener varios tipos de formas de elaborar nuestro brainstorm. La siguiente herramienta que estamos viendo es la técnica nominal de grupo. Esta es una técnica estructurada que permite la participación sistemática en orden de todos los participantes y es una variación de la técnica convencional de brainstorming, ya que implementa un grado de orden a la sesión. Las reglas de oro son exactamente las mismas que para el brainstorm. ¿Cuándo implementar la técnica nominal de grupo? Vamos a implementarla cuando algunos miembros del equipo generan mejores ideas en silencio, cuando el grupo no genera con facilidad gran cantidad de ideas o cuando el tema es un poco controversial y puede generar conflicto. También deseamos mantener un mayor orden durante la sesión desarrollada. La etapa del ciclo en la que se sugiere es también la misma que anteriormente hemos abordado, la de planificación y hacer, en este caso, en la etapa de verificación y en el Six Sigma la etapa de definir y de analizar. Bien, ¿cuál va a ser el procedimiento?
Debemos revisar el tema que deseamos desarrollar y se debe asegurar que todos entienden y comprenden el objetivo de la sesión, al igual que en un brainstorm. Se dan unos minutos para ir generando las ideas independientemente. Generalmente esto toma de 5 a 10 minutos. Cada participante va a generar una idea por turno y esta va a ser anotada por el moderador o el facilitador. Las ideas van a ser discutidas, por supuesto, en el orden que se vayan generando. Estas pueden ser modificadas o eliminadas en el caso de que de quien hubiese generado la idea así lo permita o por mayoría unánime. En este caso, las ideas también pueden ser clarificadas mediante la explicación lógica o el análisis de la misma, que por supuesto tiene que ser el autor el que pueda explicar, o la participación de todo el equipo para poder comprender un poco mejor. Por supuesto, después vamos a priorizar o hacer una reducción mediante la técnica multivoto, que la vamos a ver más adelante. La discusión de todas las ideas debe ser balanceada y equitativa, vale decir, no nos vamos a concentrar mucho en una sola y descuidar las demás. El moderador también debe mantener el orden y el objetivo de la sesión en todo momento, ya que puede desviarse un poco por sucesos normales. No se debe incurrir en discusiones de grupo, tiene que ser toda la participación de todo el equipo. Bien, la técnica multivoto. La herramienta o técnica multivoto, también conocida como voto TNG o priorización nominal, su objetivo principal es el de reducir un número grande de posibilidades o ideas generadas luego de una sesión de creatividad, como el brainstorming, por ejemplo, o la técnica nominal de grupo. Esta técnica la utilizamos, o esta herramienta la utilizamos cuando deseamos que participe el criterio del grupo o del equipo. La etapa de ciclo en la que vamos a sugerir es exactamente la misma, en la etapa de planificar y verificar, en la PDCA, y en la etapa de Mike, en la etapa de definir y analizar. El procedimiento para seguir con el multivoto es el siguiente. Vamos a desplegar la lista de opciones a priorizar o que van a ser sometidas a votación. Se va a decidir en consenso cuáles serán los ítems que quedarán en la lista reducida y posteriormente cuál será la cantidad de ítems que podrá votar cada participante. Por ejemplo, 5 ítems cada uno de la lista reducida, que por supuesto puede ser una lista reducida de 20 de las, por ejemplo, 50 o 100 iniciales que se tenían elaboradas. Por supuesto, así cada miembro va a valorar, por ejemplo, del 1 al 10 hasta 5 opciones de la lista reducida. Por supuesto, él le va a dar el valor más alto a aquella idea o por ejemplo, aspecto que considere que es más importante. Por ejemplo, si al evaluar los resultados la situación es clara, se detiene la votación en ese punto. Por supuesto, no puede que no suceda de esa forma, y se van a evaluar los criterios de votación. El por qué tanta diferencia entre los participantes, por ejemplo, o lo que conllevó a tener esos resultados tan diferenciados. Vamos a repetir el proceso de votación sin forzar a ningún participante de cambiar su voto involuntariamente. Si al evaluar los resultados la puntuación es clara, se detiene, por supuesto, si no, vamos a volver a hacer. Puede suceder más de una vez. Por supuesto, lo que queremos es que a la primera tengamos soluciones. Bien, en este caso vamos a pasar a la siguiente herramienta o siguientes herramientas, porque vamos a ver que hay diferentes formatos de matrices. La definición de la matriz es el siguiente. Una matriz es un arreglo bidimensional de números ordenados sistemáticamente en filas y columnas. En nuestro caso, la interpretación e interacción matemática de estas es útil para una lista de opciones que debe ser priorizada a una sola o la más importante, por ejemplo, para darle, por supuesto, la atención a todas las variables que vamos a tener en cuenta. Sin embargo, le vamos a dar la mayor atención a aquella que es más importante. También nos sirve para definir la máxima importancia a múltiples variables, causas u opciones. Tenemos muchas variables diversas en el uso de matrices, así también como su denominación. Por ejemplo, tenemos una matriz de Puch,
tenemos una línea de decisiones, tenemos matriz de selección o de cuadrícula, matriz de problema, etcétera, etcétera. La etapa del ciclo en la que se sugiere es en la etapa de planificación y de verificación, y en la metodología de Six Sigma en la etapa de definición, análisis y mejora. Bien, como podemos ver, aquí tenemos un tipo de matriz, un formato de matriz, tenemos otro formato en el del medio y la diapositiva, o perdón, la imagen presente, que también por supuesto tiene un formato y un criterio establecido. Bien, ¿cómo vamos a elaborar una matriz de decisión? Primero vamos a obtener la lista de opciones, problemas o puntos a evaluar, ideas, etc. Vamos a colocarlas en una lista vertical. Lógicamente, esta lista tiene que ser elaborada por los dueños del proceso o actores de primera línea, gente que conoce muy bien cuál es el proceso. También es posible agregar información proporcionada por el cliente, por ejemplo, que él tiene ciertas necesidades y requisitos. Vamos a identificar los criterios contra los cuales se comparan las opciones desplegadas en la lista vertical y vamos a discutir y determinar qué información es la que va a permanecer para la evaluación y cuál no. Puede ser extraído del brainstorming, por ejemplo, para seguir un orden lógico. Y por supuesto vamos a reducir variables con las siguientes herramientas ya abordadas. Vamos a asignar un peso relativo fijo o un valor para cada criterio identificado y la relación que tienen cada uno de estos criterios con el problema principal o problema central en análisis. Los valores pueden ser, por ejemplo, que se sugiere de 1 al 3, donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Podemos tener del 1 al 5, donde 1 es mínimo, el 5 es máximo, etcétera, etcétera. La clasificación cuantitativa va a depender mucho del equipo y del criterio de los administradores o de los grupos de interés que estén bajo este proceso. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? El valor ponderado fijo que ustedes van a ver en su hoja de Excel, donde se da el valor para cada aspecto considerado. Por ejemplo, para el personal, para el efecto en otras áreas, el efecto en las ventas y la pérdida en ventas, cuál es el peso que tiene, por ejemplo, o la importancia en la deficiencia de la producción de línea. Bien, ahora contrastamos la relación que hay entre los problemas detectados y cada uno de los criterios definidos con el peso relativo fijo. Nuevamente podemos utilizar valores numéricos donde el valor más bajo no tiene mucha relación o incidencia y el valor más alto tiene total relación o incidencia entre ambos parámetros. Este resultado lo vamos a obtener multiplicando el peso relativo fijo por cada valor considerado y totalizando estos resultados en cada fila horizontal de la tabla, y así determinar la importancia de cada uno de estos para ser solucionados de acuerdo a importancia. Por ejemplo, como hemos dicho, vamos a multiplicar, por ejemplo, el valor ponderado fijo en el criterio 1, que es la falta de presupuesto, al cual le hemos dado un factor de 3. Vamos a multiplicar 5 por 3, vamos a sumar el efecto en otras áreas que tenía un valor ponderado fijo de 4, que lo multiplicamos por un 2, que es la relación que le hemos dado a la falta de presupuesto. Por supuesto, vamos a hacer esto con todas las variables y factores y vamos a tener los resultados como aquí vemos, que es semi-automatizado, en este caso el Excel que ustedes lo tienen a disposición, y por supuesto van a, de acuerdo a la variable que tenga un valor más alto, esa es la que se le va a dar mayor importancia o se la va a implementar primero o tomar en cuenta primero para solucionar. En este tipo de matrices es posible generar muchas más submatrices, dependiendo de la metodología o la herramienta, la profundidad que vayamos a y por supuesto la complejidad también que vayamos a aplicar. Estas nos van a dar un mayor análisis a nuestras causas y por supuesto las opciones identificadas durante todo el procesado y desarrollo de las mismas, o procesamiento, perdón, ya que estas se evalúan contrastándose o relacionándose una a una. Por supuesto, la complejidad es muy alta. Justamente, repitiendo y redundando, el nivel de dificultad para este tipo de herramientas es bastante alto.
Bien, primeramente desarrollamos la matriz número 1. Esta es la matriz de priorización, valga la redundancia. Por ejemplo, vean el archivo digital donde se evalúa la relación que existe entre cada uno de los criterios o problemas identificados en actividades anteriores. Para nuestro análisis realizamos la siguiente evaluación numérica. 0,1 si no tienen absoluto relación entre criterios contrastados o no tienen ninguna importancia. 0,2 si existe muy poca relación entre criterios o muy poca importancia. 1 si la relación se considera neutral, 5 si la relación es fuerte entre criterios y tiene bastante importancia, y un 10 si la relación es muy fuerte y tiene total importancia. Bien, lo que vemos aquí, por ejemplo, es la matriz de priorización preelaborada, que la van a tener en su hoja de Excel, y por supuesto siempre se puede mejorar o madurar un poco el conocimiento, profundizarlo utilizando y haciendo cambios en las variables, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la relación que hay entre estas? Siempre vamos a relacionar las mismas variables en las casillas verticales y vamos a transponerlas o copiarlas en la fila horizontal. Por supuesto, estas líneas oscuras quiere decir que no se pueden comparar una variable A con una variable A, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso la variable 1 con la variable 1 no se puede comparar. Por eso comparamos la variable 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, etcétera, etcétera, y le vamos a dar el grado de importancia de acuerdo a la calificación que hemos abordado anteriormente. Por ejemplo, tenemos en este caso la falta de presupuesto tiene casi mucha relación con todas, exceptuando el parámetro número 6, el cual se le da una relación neutra. Como vemos, aquí tenemos los resultados de todas de la suma de las variables, perdón. Bien, posteriormente vamos a sumar los totales horizontales y verticales. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico y por supuesto ustedes lo tienen, valga la redundancia, en su hoja de Excel. Vamos a obtener el resultado porcentual de cada valor obtenido y vamos a tener en cuenta que la suma de los totales verticales y horizontales siempre deben ser iguales, muy importante. Luego vamos a escoger aquellas con las que ya hemos obtenido un mayor resultado. En nuestro caso hemos extraído solamente 3, hemos considerado que eran importantes 3 y por supuesto es un pequeño ejemplo, ¿no? Como podemos ver, la suma horizontal, tenemos estos valores y en este caso son sumas porcentuales. Bien. Ahora tomemos en cuenta, para los 3 parámetros extraídos de la matriz principal, vamos a realizar otra matriz añadiendo en la fila vertical las opciones. Estas aparecerán automáticamente en la fila horizontal para ser comparadas entre sí y analizando con criterio elegido de la que tiene mayor puntaje de la matriz principal. Bien, podemos ver cómo se van haciendo las subsiguientes matrices de priorización. Como podemos ver, tenemos, por ejemplo, cuáles eran los valores con mayor resultado: la falta de presupuesto, la implementación de tecnología y la compensación económica. Vamos a hacer, por supuesto, el mismo procedimiento que para la matriz principal. Bien, ahora para desarrollar la matriz final vamos a colocar los 3 criterios seleccionados inicialmente en la sección horizontal y se contrastan cuantitativamente con los valores obtenidos. Todos estos valores, por supuesto, son unitarios y no porcentuales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Lo que tienen que hacer es contrastar con el Excel, que ustedes lo van a tener a mano. Y lo que ven es el valor porcentual, pero una vez más lo que decimos es en unidades, no en porcentual. No en porcentaje en este caso.
Bien, ¿cómo hemos obtenido este valor? Vamos a dividir 25 entre 100 y lo vamos a multiplicar por el parámetro o el porcentaje, que es un valor ponderado fijo, al igual que una matriz en L, que le hemos visto la primera matriz, y vamos a obtener el resultado. Vamos a hacer, o bueno, en este caso se hace el mismo cálculo para todos, y vamos a obtener un resultado final. La ventaja de esto es que todos los cálculos se hacen de manera automática en el Excel y podemos obtener los resultados porcentuales de la tabla finales o porcentuales, ¿sí? Lo que vemos aquí es que la suma del total horizontal es igual a la suma del total vertical. Por eso nos da la casilla que está bien elaborada. Matriz de impacto esfuerzo. Ese es otro tipo de matriz en la cual la diseñamos específicamente para determinar cuál de todas las opciones disponibles vamos a implementar. Esto con el grado de dificultad mínimo, pero con el mayor efecto posible. ¿Qué queremos? Queremos que pongamos muy pocos recursos, muy poco dinero, muy poco esfuerzo, pero vamos a obtener los mejores resultados. Vamos a designar rangos, por supuesto, en la hoja de cálculo que tienen. Vamos a hacer mucho hincapié en eso. Valores del 1 al 10, por ejemplo, donde 1 es el valor más bajo o insignificante y 10 es el valor más alto o con mayor valor en el análisis. Posteriormente, vamos a tener diferentes puntos donde van a caer nuestros resultados y vamos a tener, por supuesto, en este caso, el esfuerzo es demasiado alto, tenemos un esfuerzo de 10, el mayor esfuerzo, y el impacto, por supuesto, no es el deseado, por lo que vamos a descartar en este cuadrante todos los puntos que caigan. En este caso es una opción no deseada porque si bien tenemos un esfuerzo bajo, nuestro impacto también va a ser bajo. Lo que sí queremos, la opción deseada, es tener el mayor impacto posible, un impacto de 10, con por ejemplo un esfuerzo en un valor cuantitativo de 2. Bien. Tenemos otras opciones para utilizar matrices y estas van a depender de la forma que tienen. En este caso tenemos matriz en L, matriz en T, matriz en Y, matriz en X y matriz en forma de pecho. Esta la vamos a ver en el siguiente video con todo detalle. Gracias por su atención.